de un autor mexicano llamado Guillermo Murray. Soy yo. A veces me olvida mi nombre. Y se llama La casa del niño quemado. O también la han llamado La casa del niño quemado, o también se le conoce como El niño de la casa quemada. La leyenda que viene a continuación narra acciones supuestamente acontecidas en la Ciudad de México a inicios del siglo XVIII. Durante el siglo antepasado e inicios del nuestro, a inicios del siglo pasado, Luis González Obregón y José Riva Palacio, dos escritores mexicanos, interesados ambos en lo popular y en lo legendario, realizaron versiones de la siguiente concepto, pero esta es una adaptación actualizada. Nos advierte de los peligros de la desobediencia. Quizá no exista nada más pavoroso que el fantasma de un niño. Un niño pequeño que día a día llega a la puerta de la mansión y tras dar 3 recios golpes con la aldaba, suplica: ¡Madre! ¡Ábreme, mamá! Por favor, mamita, te pido perdón. No volveré a hacer travesuras, te lo juro. Por el amor de Dios, madre, ábreme. ¡Ábreme! Pavoroso y sobrenatural es cuanto voy a contar. ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! Vamos a ubicarnos. La Ciudad de México, solo hace algunos cuantos años, se convirtió en el monstruo metropolitano de nuestro país. Hasta hace poco, las casonas estaban rodeadas de verde, y en una de esas hermosas casas coloniales perteneció al conquistador Pedro Soto. Casi enfrente, muy cerca, estuvo en pie el caserón del que les habla esta conseja. Era el año de 1717. ¿Qué año, verdad? Cuando llegó a la Nueva España don Eulogio de Olivares, quien trajo consigo a su esposa y a su único hijo, Ambrosio, que acababa de cumplir los 11 años de edad. Llegaron al puerto de Veracruz y rápidamente consiguieron un confortable carruaje que les condujo hasta la Ciudad de México. Iban a habitar la casona que fuera de Pedro Soto, pues por cuestiones de herencia, don Eulogio vino a ser su nuevo propietario. Nada indicaba en ese atardecer del mes de abril razones para el desasosiego. El cielo de la ciudad era tan diáfano que se le conocía como la región más transparente del aire. Cuando de pronto: ¡oh, señor! ¡Pide al cochero que apure la marcha!, rogó la dama. ¿Qué pasa algo, mujer? Estás pálida y pareces muerta de miedo, preguntó don Eulogio a su esposa. Es la casa en ruinas, dijo ella. ¿Qué? Ay, perdona, Magdalena, pero al pasar por enfrente de esa casa quemada, sentí el frío soplo de la muerte. No puedo explicarlo. Don Eulogio complació a su esposa y le pidió al cochero que se viera prisa. Sí, mi amo,
respondió el negro. No habían avanzado ni 100 metros cuando el niño Ambrosio despertó dando un grito. Era notorio que había presentido lo sobrenatural. Papá, ¿escuchaste? ¿Qué, hijo? ¿No escuchaste los lamentos? Lamentos. Ahora eres tú quien imagina cosas. Seguramente soñabas. Pero no. Hasta los oídos sensibles del muchacho fue que llegaron aquellas siniestras voces de ultratumba. Mamá, perdóname, mamita. No vuelvo a hacer. ¡Abre la puerta, por favor! Te lo suplico. ¿Qué pasa? Y ahora, ¿sí los escuchaste, papá? Nada, no he oído nada. Mintió el padre para no asustar al hijo. ¿Y tú, mamá? Quiso saber Ambrosio. No sabría decirlo, hijo. No sé si oí lamentos o simplemente fue el viento que mece a los sauces. Ambrosio miró hacia el bosque. Había árboles que jamás había visto en su vida. Luego sabría que se llaman ahuehuetes. Y en medio de estos, el fantasma. ¡Papá! ¡Mira! Por allí se ha ido. ¿Quién puede ser ese niño que sufre tanto? Ay, hijo mío. En México hay padres que suelen azotar y castigar con crueldad a sus propios hijos. Les mandan a la calle a pedir limosna. ¿Y el rey lo permite? El virrey. ¿Y piensas que pudo haber sido uno de esos niños callejeros? Sí, hijo, eso debe haber sido. La familia llegó a la que sería su nueva casa, su nueva morada, que era una casona hermosa y enorme. Los recién llegados cenaron y se apresuraron a descansar de tan largo viaje, sin saber que a partir de esa noche sus vidas cambiarían para siempre. Es hora de irnos a dormir. Hasta mañana, papá. Hasta mañana, mamá. Que descansen. El niño fue a su cuarto y se quedó profundamente dormido. Serían poco más de las 11 de la noche cuando un débil viento comenzó a transformarse en vendaval. Las ventanas se abrieron de par en par y las cortinas comenzaron a ser sacudidas por el ventarrón. Parecía que el aire decía: Madre mía, abre la puerta, madre, perdóname, déjame entrar. Ambrosio se despertó muy sobresaltado. Se asomó al balcón para ver qué ocurría. La luna estaba en su apogeo, por lo que la noche era clara. En cuanto salió de su cuarto, el viento dejó de soplar. Sin embargo, creyó escuchar que las quejas venían de debajo de su mirador, por lo que se llegó hasta la balaustrada de piedra para observar de qué se trataba. Sus ojos buscaron, vieron sombras, reflejos de la luna, multitud de inquietos insectos, y allí, en medio de los árboles, presintió una chocante presencia. Entre el follaje alguien huía. El viento paró, y con él se fueron las quejas. Los lamentos se convirtieron en el quedo y misterioso susurro de la noche. Los astros brillaron
un búho cantó: mañana voy a estar despierto para guardar a ver quién sufre. Al día siguiente, Ambrosio hizo su vida normal. Ya por la noche, sin decir nada a nadie, dio las buenas noches a sus padres y se retiró a su cuarto, supuestamente a descansar. Mas no se quitó la ropa. En efecto, se acostó vestido y fingió el sueño, con la idea de salir en cuanto los adultos se durmieran. Hacia la medianoche comenzaron los lamentos. ¡Ay, mamá! Perdóname, mamita. Y Ambrosio, que se había quedado sin querer dormido, se despertó sobresaltado. Bajó las escaleras a todo correr, pero sin hacer ruido, para no llamar la atención de los perros ni despertar a sus padres, y se internó en el bosque de Ahuehuetes con la intención de averiguar a quién torturaban de ese modo. No bien salió de la casa, pudo ver la aparición que se alejaba hacia la floresta. Por el ruido de las pisadas y los susurros dolientes, Ambrosio pudo adivinar hacia dónde se dirigía. ¡Ay, la casa quemada!, murmuró para sí, casi sin aliento, por la carrera, y se detuvo un momento para contemplar, bajo la luz de la luna, a la casa que alguna vez fuera vivienda de vivos. Era nada más que un cascarón de piedra, muñones de palos de quemados, orificios por doquier, ni una sola ventana de madera, ni un solo techo. El esqueleto ruminoso de una casona que fuera bella para ser ahora refugio de animales. ¡Ay, madre mía, perdóname! ¿Por qué? ¿Qué te hice? Frente al portón colonial, cuyas maderas había casi consumido en su totalidad el antiguo fuego, Ambrosio se detuvo. Lo que vio es posible que nadie pueda admitir. Sus ojos crecieron de espanto y asombro. Es peligroso, muy peligroso asomarse a la casa de los fantasmas. Yo sé lo que te digo, amiga. Nunca se vuelve a ser el mismo. Y hasta ahí le dejamos. ¿Ah, que quieren que siga leyendo algo más? Yo lo que quiero es que compren el libro y lo lean, pues. Ajá. Los tengo que dejar bien picados. Bueno, voy a hacer una prueba. ¿En qué año sucede la historia? Ok. Primera prueba la aprobaron. ¿Cómo se llama el niño? Juanito. No, que Juanito, se llama Ambrosio. Una lata. Ese niño Diego ya reprobó. Lo mandan aquí de vuelta. Y tercera prueba. A ver. Esta sí va a estar bien difícil. Ajá, esta lo va a tener que adivinar. ¿Cómo se llama el papá de Ambrosio? Pancho Villa. ¿Quién lo adivinó? Pancho Villa. Pancho Villa. Chihuahua. Bueno, les voy a leer otro rato. Ya lo supieron todo. ¿Están listos? ¿Se llama Pancho Villa? Bueno, ¿quieren seguir escuchando? Si echamos de lado, que sí escuchó paro. Sergio. ¿Lo quieren seguir escuchándolo? ¿No? Ok, los que no lo quieran seguir escuchando pueden salir a jugar a otro lado. Bye, Diego. Bye, amigos. Porque no lo quieren escuchar. Porque si les da miedo, pueden irse a jugar a otro lado. Ok.
seguimos. A la mañana siguiente, un criado llegó hasta la antigua casa de don Pedro Soto, ahora propiedad de don Eulogio de Olivares. Traía a un niño en brazos. Lo llevó ante sus padres, que casi mueren cuando vieron el cuerpo inerte de su hijo. ¡Mi Ambrosio, Dios mío! ¿Qué le ha pasado? ¿En dónde estaba? ¿En dónde lo encontraste? En el bosque, señor mi amo. Fui a buscar leña para preparar el desayuno, cuando lo encontré ahí desmayado. ¡Ay, santo Dios! ¿Qué haría mi hijo en el bosque? Quiso saber la señora, verdaderamente inconsolable y fuera de sí. Lo tomó de los brazos del negro y ella lo llevó hasta el cuarto del chico para recostarlo en la cama. Al cabo de unas cuantas horas, el muchacho volvió en sí, pero había enmudecido, como si no tuviera más palabras o se hubiera quedado sin ellas, tras haber visto lo que vio. Los ojos le habían crecido a lo doble. Parecía que las cejas ya no le alcanzaban en la cara. Durante los días siguientes, Ambrosio vagaba durante el día por la casona, mudo, fantasmal, y cada mañana amanecía dormido o desmayado frente a la casa quemada. Noche a noche desapareció, sin que los padres pudieran explicarse la manera en que lo hacía, pues pusieron al criado negro a vigilarlo, y a pesar de que ellos mismos se quedaron en guardia, vigilia que se interrumpió por un único instante durante una cabeceada, eso bastó para que el niño sonámbulo se escapara y fuera a amanecer lleno de hollín y suciedad frente a la ruina chamuscada. Tal conducta, lógico, puso fuera de sí y preocupó profundamente a los padres de la criatura. Comenzaron a sospechar que habían embrujado al niño. Llamaron al mejor médico de la ciudad. A ver, dígame, ¿alguna vez este niño vio muestras de tan extraña enfermedad y conducta? Me refiero a la época en la que ustedes vivían allá en España. Dígame. Quiso saber el doctor Muñoz. No, doctor, nunca. Pues esto es muy raro, ¿eh? La salud de este niño parece excelente. Todo parece indicar que es algo de su mente. Los padres asintieron. Luego llamó a don Eulogio aparte. Mire, no le aqueja un mal del cuerpo a su hijo, sino uno del espíritu, y hay que curarle cuanto antes, le comentó al afligido padre. Y dígame, doctor, ¿qué podemos hacer? Por lo que he podido entender, si logra de penar a ese alguien del bosque, entonces Ambrosio sanará. Don Eulogio salió a buscar al ánima en pena. ¿Qué padre amoroso no es capaz de dar la vida a cambio de la de su hijo? Cuanto sea preciso se hará, con tal de no verlo sufrir. Así que el hidalgo se lanzó en medio de la noche al oscuro bosque e iluminando sus pasos con un farol de mano, marchó dispuesto a averiguar qué era aquello que tanto perturbara a su hijo. Llegó a pocos metros de la casa quemada y se situó cerca de un enorme ahuehuete que a modo le sirvió de escondite. Poco antes de la medianoche, la débil brisa nocturna llevó a sus oídos unos débiles quejidos. Se escucharon pisadas y don Eulogio supuso que muy pronto descubriría al vago del bosque que era causa del penar de su muchacho. Cuando los pasos sobre la hojarasca se acercaron a una distancia de pocos metros, don Eulogio sintió que a su lado,
pasaba ese algo. Una ráfaga helada, como un aire proveniente de ultratumba. Dios santo, si no es nadie, exclamó el Señor en voz alta, verdaderamente alarmado. El fantasma gritó: mamá mía, madre mía, abre la puerta, por favor. Muerto de miedo, pero llevado por un impulso temerario, movido por la ansiedad y el pánico, lanzado por el ansia de liberar a su hijo de aquella ánima en pena, don Eulogio se vio caminando hacia la puerta misma de la casa quemada. Saltó entre las vigas retorcidas y llegó a la antesala. Es peligroso, muy peligroso, acercarse a la casa de los fantasmas. Yo sé lo que te digo, amiga. Nunca se vuelve a ser el mismo. Fue entonces el hidalgo quien gritó: ¡Ser del más allá, bestia ultraterrena, fantasma o aparecido, espíritu demoníaco, o sea lo que seas, manifiéstate, háblale a un hombre y deja de atormentar a un niño. Ay, ¿para qué lo dijo? Un viento huracanado lo empujó hacia afuera de la casa maldita y lo arrastró como a una hoja más, dando tumbos. Pero nada más, tras arrojarlo fuera del recinto y depositarlo como a un costal en la mitad del bosque, el viento cesó de inmediato, como los alaridos y los pasos. Un silencio, mucho más horrible que todo lo anterior, quedó flotando en el aire. Y como por arte de magia, comenzó a amanecer. Y ahora sí, el que quiera conocer el final, tendrá